Hola, buenas noches. Hola, hola. Sí, buenas noches. Es Laura. Correcto, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Me escuchas Muy bien? bien. Sí, sí, claro, muy bien. Ah, bueno, bueno. Entonces estamos ahí esperando a otros compañeros. ¿Cómo te ha ido con el trabajo? Bien, bien, de hecho estaba terminando de leer el segundo caso que me mandó. Ah, bueno. Excelente. ¿Y con el trabajo del plan de negocios? Bueno, ese tengo lo que es como el documento que le entregué con la idea, más o menos ya sé qué es lo que quiero Yo hacer, creo que yo pero te tenía un par de comentarios. Lo voy a ver ajá. ahora y te mando, pero están en el papel. Entonces te lo voy a hacerle una copia, una, una foto al documento y te lo mando. Ah, muy bien, se lo agradezco mucho. ¿Vos en el screen ves la presentación? Sí, profe, sí, ahí lo estoy viendo. Ok, vamos acá. Ahí que la estoy pasando, sí. Ujú, sí, se ve súper bien. Ok, perfecto. Ahí está Ariana. Hola Ariana, ¿qué tal? Buenas noches. No se escucha, seguro. Parece que Samantha, tiene, parece que tiene el micrófono apagado. en mute. Ujú. ¿Dónde están? ¿En la U? ¿En las casas? Yo estoy en mi casa. Vamos a dar unos 5 minutos para esperar a los amigos, compañeros, colegas. Un momentito, ya regreso en un minuto.
Chicos, ya casi empezamos. Veo que hay solo 4 compañeros. Alguno que me diga si esperamos 5 con Katie. Esperamos unos 5 minutos más, a ver, ¿les parece? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que quite el mute y me diga si esperamos 5 minutos más? Profe, por mí no hay ningún problema, yo puedo esperar. Ok, tenemos unos 5 minutos, a ver. Ok. Oh, Dios, no le sirves ponerlo. No me sirve, no conecta, No, no se escucha. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo a Laura, tengo a Ariana, a Samantha, a Katherine y a Jennifer. Y por ahí estaba a Mónica. No sé si hay alguien más en la.
la conferencia? Okay. Siéntanse libres de participar en cualquier momento. Pero ahorita vamos a pasar un poco la presentación que se les había enviado. Nada más necesito un reporte de los que estén presentes, como que para saber que estemos todos. Laura, ahí estás. Aquí estoy. Ariana, Aquí estoy, profe. Samantha, okay. Mónica Aquí estoy, profe. y Jennifer, ¿verdad? Nada más Sí, ustedes están. Y Kenny estaba. Bueno, yo me imagino que ahí se van a ir metiendo. Ok, básicamente, bueno, hoy decidimos hacerlo virtual por varias razones. Entre ellas, una economía procesal de transporte de todo el mundo y algunos compañeros que me avisaron que no iban a poder estar en la sesión de hoy. Y es muy importante el lunes próximo porque tenemos a una invitada que es una emprendedora, una nueva emprendedora. Y entonces, creo que ahí sí, el esfuerzo por estar presente. Estamos entrando en otra unidad del curso que tiene que ver más con la estructura interna de las pymes y de las corporaciones. Entonces, decidimos hacer esta presentación, comentarla, y luego la idea sería ver un poco las respuestas a los casos que les envié del capítulo 9 y del capítulo 16, aunque el capítulo 16 no estaba dentro de las lecturas, pero digamos sacamos el caso de ahí. Yo creo que es importante primero para el análisis de pymes y corporaciones tener claro las dos visiones, que el libro de Mike Penn, si ustedes ven el libro, es un libro que está totalmente, digamos, marcado en esas dos, digamos, en esas dos visiones. Él habla de dos visiones, la visión de las instituciones y la visión de los recursos. Básicamente, pues las instituciones son las regulaciones para las empresas, ¿no? Es pues todo lo que es tanto regulación formal como informal a la hora de establecer, digamos, una empresa. Existe un marco regulatorio, existen disposiciones sobre el número de trámites que hay que tomar, si se requiere o no tener una sociedad anónima, si basta con tener una cédula de identidad como para poder desarrollar una actividad comercial, un emprendimiento, digamos, tipo pyme. Y, digamos, existen una serie de regulaciones, en el caso de Costa Rica son el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, fundamentalmente. De hecho, para ser considerada una pyme en el sistema bancario nacional se requiere un documento del MEIC para poder documentar que se trata de una pyme. Luego están las regulaciones de tipo bancario, las regulaciones sobre lo que se puede hacer, lo que se puede intercambiar, está legal, ¿verdad? Es decir, si el emprendimiento tiene que ver con la venta de especies exóticas, pues está literalmente prohibido. En fin, la parte de las instituciones tiene que ver con la regulación, como dice ahí, que los emprendedores ponen en marcha nuevas empresas. Es decir, aquí el emprendedor tiene que ver marcos regulatorios, sobre todo el aspecto ambiental, el aspecto bancario, el aspecto del registro de la empresa, y es que es necesario, ¿verdad? Recuerden que muchas empresas no están asociadas a una sociedad anónima o a una sociedad de responsabilidad limitada, pero puede ser una cooperativa, puede ser una asociación, puede ser una fundación. Yo no sé si tal vez alguien de momento pone mute porque hay un ruido por ahí. Está llegando. Yo creo que es lenta. Eso, ok. Luego pueden abrir como quieran. Y la otra visión es la visión de los recursos. Y en eso, no sé si ustedes vieron ahí, en el capítulo se habla de VRIO, V-R-I-O, o sea, se habla V por valor, R por raro, y así, digamos, se va desarrollando todo un proceso.
voy a citar la página exactamente, creo que es la 300, vamos a ver, la 320. Es el capítulo 9. En ese capítulo se habla del espíritu emprendedor. Básicamente se habla del brío, la estructura brío, ¿verdad? En la que se refiere, digamos, a los diferentes aspectos que tiene que conllevar estos recursos: valor, rareza, después inimitabilidad, ¿verdad? Que es importante, y luego organizacionalmente arraigados, en el sentido de que, digamos, exista o sea, una empresa o una organización o un emprendimiento que tenga, digamos, un domicilio, que exista un nombre, que exista una disposición de aparecer, ¿no? Ahorita se ha tenido muchos problemas por los emprendimientos en línea, donde apenas hay tal vez un correo, no existe un domicilio, no se sabe. Entonces el brío, digamos, resume lo que son los recursos. Entonces tenemos dos visiones, para estar un poco claros. Tenemos que tener claro que para cualquier emprendimiento debemos saber cuáles son las regulaciones, cuáles son las instituciones. Y cuando se habla de instituciones, no pensemos en el edificio, no pensemos en el ministerio, pensemos en las regulaciones que están detrás de ello. En eso yo recomiendo mucho consultar Doing Business, que es una calificadora, un ranking del Banco Mundial, en el que se puede ver cuál es, por ejemplo, el número de días que tiene cada país para inscribir una empresa. Nosotros andamos en Costa Rica por el lugar 60 y algo, 63, 64. Panamá anda en el número 10. Es decir, tiene que ver mucho el clima de negocios del mercado para poder determinar qué tan amigable es esa sociedad, digamos, humana, para recibir un negocio. Generalmente, los países en desarrollo, como el nuestro, tienen muchas dificultades para crear una empresa, o sea, cuesta crearla. Siempre son trámites y lo que se llama red tape, es decir, siempre hay una serie de limitaciones, no hay una facilitación total de los recursos, de los negocios, y cuesta mucho. Y si no es una cosa, digamos, de tipo laboral, que se trata de una disposición de seguridad social, que la caja, que el Ministerio de Trabajo, que hay que registrar un registro sanitario, todo es necesario, pero muchas veces se toma más tiempo del que realmente se puede necesitar. Uno de los errores que cometemos los emprendedores al principio siempre es como soñar con el negocio, como lo dijo en algún momento Carlos Blair, soñar con el negocio y un poco la fantasía, y entonces se nos ocurre un buen nombre y empezamos a ensayar un buen logo y empezamos ya con el logo creemos que tenemos la empresa. Es un poco romántico, porque al final esos son aspectos, digamos, de la superficie del negocio. Pues básicamente en estas primeras dos, digamos, láminas, hablamos del espíritu emprendedor, y especialmente de las pymes, cuando tienen un crecimiento, una innovación, un financiamiento, que es, digamos, el espíritu emprendedor, y las dos visiones o los dos aspectos que hay que ver permanentemente son las instituciones y los recursos, ¿verdad? Eh, digamos que eso está en la lámina 3 y en la lámina 4 de la presentación. Y en la lámina de recursos, pues recuerden el brío con V, que son estos cuatro factores que determinan los recursos. Hasta ahí vamos bien. No sé si hay alguna observación. Alguna de las compañeras, no sé. Mónica, vos. Paula, Laura, Glenda, Jennifer.
¿Me están escuchando? Sí. Hasta el momento todo bien, profe. Ok. Luego vamos a pasar a otra que es la lámina, no sé si la ven en la pantalla, la número 5. En los últimos años, inclusive creo que ustedes en algunos cursos han recibido todo el tema de las cadenas de valor. Esta visión se puso de moda, digamos, hace unos que 20 años, lo que llevamos de este siglo, sobre todo en Singapur y en la zona del sudeste asiático, en la que, digamos, se define muy claramente el tipo de internacionalización de los negocios, lo que se llama economías de localización, donde cada una de las etapas de la cadena estarán en un territorio donde es más eficiente hacerlo. Entonces, bueno, esa cadena tiene unas actividades primarias que están en la parte superior. Empezamos con los suministros, la logística para llevar esos suministros, esa materia prima, esos recursos que son los que vamos a transformar a través de la operación, que sería el segundo paso. Luego la distribución y logística externa de cómo ese servicio o ese bien lo logro distribuir y toda la logística que eso significa, si es un activo físico, cómo lo traslado, si es un servicio, cómo funciona ese servicio, cómo lo doy, si es un asesoramiento, si al final requiere de un paper, de un documento o simplemente de unas recomendaciones. Luego está cómo hago yo para vender, porque puede ser que tenga un cliente, pero en un momento dado mi curva de costos me va a ser muy caro tener solo un cliente, necesito vender, necesito hacer marketing y eso significa pues exponer, poner mi cara como empresa, ya sea a través de un diseño, a través de una estrategia de ventas con vendedores, con internet, con publicidad en diferentes lugares. Puede ser que yo defina que mi mercado está en la gente que va al cine, y bueno, ahora hay mucha publicidad en los cines, o volanteo. El volanteo, yo soy uno que no admito que me regalen un papel de esos inmensos en un mall, porque eso genera mucha contaminación. No me parece que sería que es una forma de mercadeo que la gente agarre el papel y simplemente lo desecha, son en 30 segundos. Luego está el servicio, el servicio que significa el servicio al cliente, significa cómo le doy mantenimiento a ese servicio. Bueno, vendí, logré colocar mi producto, pero bueno, ¿cómo hago para que saber si ese producto requiere ser sustituido, tiene un problema de vencimiento, hay un reclamo? Luego, lo que ya sería el margen de utilidad, que es lo que queda al final de toda esta cadena, obviamente con los costos asociados a cada uno de ellos. Y hay unas actividades de apoyo, que son las que están de abajo para arriba, como puede ser el abastecimiento, la tecnología, la administración de recursos humanos, la infraestructura de la empresa. O sea, no sepamos distinguir entre la cadena de valor y los aspectos de apoyo. Muchas veces creemos que la empresa es la tecnología y con las computadoras ya consideramos que eso es lo que le va a dar, digamos, a la empresa un fruto. Pero la tecnología y el desarrollo de sistemas es un mecanismo de apoyo. Tenemos los empleados, pero los empleados por sí solos, sin una gerencia, sin una gestión, sin digamos, una estructura de jerarquía, de equipo, no es nada. Tiene que tener digamos, un plan de trabajo, tiene que tener indicadores de gestión, tiene que haber, saber a dónde, cómo, cuándo pasan las cosas y no únicamente tener ahí los empleados de una computadora. Eh, yo lo que quería decirles es que esta lámina número 5, nosotros la vamos a retar próximamente por una visión diferente, más reciente de los últimos tal vez 5 o 7 años, que se llama la economía circular o la economía colaborativa, que ha surgido sobre todo en
los países nórdicos. Entonces, hoy tenemos lo que era hace 10 años, la moda, y lo que era hace 10 años, la forma de organizar a las empresas en la organización de cadena de valor, hoy está siendo retado, challenging, por otras empresas, sobre todo en la parte nórdica de Europa. Y vamos a hablar con una persona de la Embajada de los Países Bajos, que va a estar invitado también al curso, sobre cómo están desarrollando esa economía circular. Un poco cambia esta cadena de valor, ¿verdad? Vean que esta cadena de valor es horizontal, no es un círculo, ¿verdad? O sea, no se retroalimenta como uno pensaría que es la economía circular. Yo no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta o comentario. Vean que he tocado las dos visiones de los emprendimientos, las instituciones y los recursos, y ahora la cadena de valor, que como les digo, va a ser challenging by another perspective. Dale. ¿Algún comentario, Gary? Veo el plástico. Oh. ¿Alguno o alguna que quiera comentar sobre esto hasta el momento? Hola. Hablen. Hola, comentarios. Por lo menos digan que no. Por mi parte todo bien, profe, podemos avanzar. Ok, bueno, luego en el capítulo 9 hay digamos, enfoque sobre lo que es el crecimiento de la empresa. Porque recuerden que el tema que queremos desarrollar aquí es cómo un emprendimiento nace como pyme y eventualmente podría llegar a ser una empresa multinacional. Ahí en el capítulo 9 hay una mención, por ejemplo, de Intel y cómo Intel surgió de ex empleados de otra empresa que había ido a bancarrota en el año 68. Entonces, por eso es muy importante el tema de la bancarrota. Por eso el caso que está acá tiene que ver, como se ha dicho y lo hemos dicho en varios momentos, un 70% de los emprendimientos fracasan. De un 60 a un 70% de los emprendimientos fracasan. Eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de hacer nosotros un emprendimiento, a la hora de asesorar a alguien para un emprendimiento, a la hora de trabajar para una institución, ya sea pública o privada, que promueve emprendimientos, y a la hora de estudiar un caso, queremos ver de que no es que el éxito está asegurado desde el principio. O sea, hay un nivel de defunción importante, de un 60 a un 70%. Entonces, bajo esa línea, ¿cómo funciona el crecimiento? ¿Cómo funciona el crecimiento de la empresa? Básicamente, estamos hablando de, pasamos a esta otra, a la número 8, 7. El crecimiento, y eso es muy importante, no es un aumento en las ventas. Desde la perspectiva de los emprendimientos, el crecimiento es una eficiencia en la utilización de los recursos y capacidades. Es decir, yo puedo mantener el mismo nivel de ventas, pero puedo reducir los costos en energía y en agua. Y con eso estoy creciendo. O sea, me va a afectar el margen de utilidad sin necesidad de más ventas. O sea, logro economías. No necesariamente vender más significa crecer. Eso es algo muy importante. Y es un tema muy controversial porque en muchas empresas
la medición del desempeño se hace a través de las ventas. Un buen vendedor, un vendedor que tiene una meta de 100 en el año 2019 y logró 120, es el mejor vendedor. Eso es muy diferente, o sea, la estrategia de ventas, el cuadro de ventas, o lo que se llama en las empresas la fuerza de ventas, no debemos confundirla con el crecimiento de la empresa. El crecimiento de la empresa tiene que ver, uno, con las ventas, pero tiene que ver, dos, con las eficiencias en la utilización de los recursos. Y eso tiene que ver muchas veces con cambiar un material, cambiar un empaque de una manera más sostenible, desarrollar una estrategia de reducción de consumo energético, de reducción de combustibles. Por ejemplo, he visto empresas recientemente en el Parque Industrial Garnier en Cartago utilizar vehículos eléctricos. Están comprando vehículos eléctricos y están reduciendo el consumo de combustibles fósiles, y en el cambio de flotilla han optado por vehículos eléctricos y tienen una electrolinera. Bueno, de momento la inversión, digamos, en el primer año hay un aumento de costos, pero si ellos presentan un cuadro a 5 años y hay una reducción de casi un 80% en consumo energético, en solo una parte de transporte. Entonces, es muy importante que, digamos, a la hora de que ustedes hablen de crecer, tomen en cuenta que el crecimiento no es únicamente el resultado final de una cifra, de una venta. El tema de la innovación es un tema que lo trata también el capítulo 9 de PEN, sobre, digamos, la esencia del espíritu emprendedor. Cómo se puede innovar, sacar nuevos productos, dejar atrás una estrategia y volverla tal vez a los años. Vean ustedes, por ejemplo, la empresa Pozuelo, que cumple 100 años en estos días, está regresando a un tipo de producto que habían hecho hace 30 años. Bueno, ¿por qué? Porque encuentran un mercado nostálgico, es lo que se llaman los mercados nostálgicos, que es gente que está pensando cómo eran antes las galletas Pozuelo. Entonces añoran, y es toda una generación. Bueno, eso puede ser algo temporal, genera una estrategia de mercado, recupera un mercado que tal vez se había ido y mejora, digamos, pero es innovación. Al final están innovando, porque la innovación no necesariamente es un nuevo producto, puede ser un producto viejo que, digamos, se ve como parte del emprendedurismo. La innovación no es únicamente la tecnología. Es muy importante que la innovación es la gestión, es la forma de gestionar, y la tecnología no es solo computadora, la tecnología es conocimiento. Entonces es muy posible que la innovación sea capacitar a las personas, convertir a la empresa en una empresa más eficiente por la vía del recurso humano, mejorar las condiciones, digamos, del clima laboral. Veo, por ejemplo, en Intel, una cosa impresionante, que es que hay un descanso cada 2 horas en ciertos espacios de la empresa, para relajarse, para estirar músculos, para respirar, para oxigenar el cerebro. Y esos son como minutos, como sesiones así en el transcurso del día, que permiten que la gente sea, digamos, más eficiente y se utilicen mejor los recursos. Y de alguna manera es una forma de innovar. Y el tercer elemento, que es el elemento del financiamiento, que tiene que ver con lo que muchas empresas hacen, que es crecer y vender. O sea, eso es como un carro. No pensemos que un emprendimiento es para toda la vida. Nosotros a veces nos compramos un carro y tal vez nuestros padres fueron así, y ese carrito Volkswagen era el de toda la vida de esa familia. Hoy está claro que una empresa puede hoy tiene un valor, la hago crecer, la desarrollo, y mi objetivo es venderla. Y al venderla, pues yo lógicamente veo si con esos recursos creo otra empresa, me dedico a otro negocio, hago una empresa similar con otros productos. Nadie me quita de volver a empezar de nuevo, pero ya obviamente con una experiencia, con un capital. Y una cosa del financiamiento es decir que los recursos siempre están.
O sea, yo siempre escucho a estudiantes o a inclusive empresarios que dicen, bueno, es que no tenemos la plata. Y yo siempre he dicho, la plata está, los bancos están llenos de plata. Hay inversionistas que tienen la plata, no tienen lo que usted desarrolló, no tienen la visión del producto, no se les ocurrió, pero son señores o familias o bancos o capitales que están ahí esperando a alguien que les presente una buena iniciativa. Estoy seguro que en un mercado, inclusive como el nuestro, hay gente con suficiente dinero para financiar. Y los bancos financian. Uno le presenta a un banco una propuesta innovadora, una propuesta con sentido, sabe presentarlo, sabe en nuestra red de contactos hacerlo de una manera que sea creíble, lógicamente ese financiamiento va a estar ahí. Ahora, ¿qué es el problema? El problema no es de los emprendedores, es de los bancos, porque los bancos, por lo menos acá, son bancos que están esperando que vos le pongas ahí una propiedad, o sea, una hipoteca sobre un recurso, sobre un bien real para financiar. O sea, los bancos aquí financian consumo, financian vehículos, difícilmente financian un emprendedurismo. ¿Por qué? Porque tendría que poner mi casa a responder, tendría que poner un lote que tengo ahí, ya entro en problemas de poner mi casa. Imagínense lo que es poner la casa en una hipoteca para conseguir 30, 40 millones y dedicarlo a un negocio, cuando sabemos que el 70% fracasa. Entonces pierdo la casa, me quedo sin la casa. En fin, son riesgos que habrá que tomar en algún momento, pero que tienen que ver con el financiamiento. Mi punto de vista, habiendo recorrido bastante camino en esto, es que el financiamiento está, que es posible conseguirlo y que hay gente esperando que le presentes el proyecto. Lo que pasa es que muchas veces no tocamos a la persona o al grupo adecuado para ese financiamiento. Paso a la número 8. Bueno, en esto hay un cuadro grande en el capítulo 2, que a mí me gusta, en el capítulo 9, perdón, me gustaría que ustedes vieran más en detalle, porque eso es apenas un resumen, en el que se ven las diferentes formas perdón, en el número 10, en el 9, perdón, el 9, en las diferentes formas de internacionalización, porque eso es parte, digamos, del proceso que nosotros llevamos a la hora de ver los emprendimientos. O sea, no es solo únicamente pensar en el mercado local, ¿verdad? Es muy posible que algunos productos o algunos bienes puedan tener mayor sentido en otros mercados, en mercados un poco más desarrollados o igual podrían tener perfectamente. Perdón, ese es el capítulo 10. Me refiero vamos a ver, a las páginas los 336 y 337. El cuadro se llama Elección de los modos de entrada, un modelo integral. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el primero en entrar. La ventaja de ser el primero. Ventaja de ser el primero es un tema pues, también importante, porque generalmente, más bien ser primero puede ser una desventaja, porque el producto va a ser copiado. O sea, alguien no tuvo que pasar por lo que yo pasé, de tener que hacer un producto basado en recursos, o sea, en el brío, con valor, raro, inimitable, arraigado organizacionalmente, ¿verdad? Y resulta que viene una persona y lo ve y ya piensa que lo puede desarrollar también y se convierte en un competidor. Y entonces me gustaría tal vez, no ahora, o no sé si tienen preguntas, sí ver los modos de entrada, ventajas y desventajas de los modos de entrada en el mercado internacional. Hay ventajas y hay desventajas. Depende si entras con exportaciones directas o si entras a través de exportaciones indirectas, a través de un dealer. Si entras con un franquiciamiento en vez de exportar. Yo pongo el ejemplo, estoy fabricando un tipo de zapato en Costa Rica y entonces en vez de exportarlos a Nicaragua, que es un país que produce mucho zapato y muy barato, entonces me voy a Masaya y busco a unos artesanos zapateros
y les digo, ustedes ya son mi empresa aquí, ustedes trabajan conmigo, yo los voy a financiar y ustedes me van a producir este zapato que yo estoy produciendo en Costa Rica, me lo van a producir acá. O sea, les voy a dar un franquiciamiento a ustedes, los voy a capacitar y ustedes van a desarrollar, me van a pagar a mí la franquicia de haber, digamos, diseñado ese tipo de zapato. Y luego lo que podría ser ya la inversión extranjera directa, que sería poner la plata en Nicaragua, comprar o alquilar un galerón y desarrollar ya una inversión extranjera directa con mi producto. Y la otra alternativa que está en la lámina 8, que es permanecer en el mercado local, las exportaciones indirectas, transformarse en proveedores de empresas extranjeras, también un poco la posibilidad de hacer licencia marcas extranjeras, hacer alianza con inversionistas extranjeros. O sea, yo puedo permanecer en el mercado local a través de ciertas formas también que están totalmente documentadas, las cuales tienen ventajas y desventajas. Yo recomendaría la 337, que sea un cuadro que está, digamos, suficientemente bien desarrollado, donde vienen, digamos, todas las alternativas, ventajas y desventajas de esta estrategia que se resume en la tabla 9.2. Y luego pasamos, bueno, eso es un desarrollo, ya la 10, la 9 y la 10 son un desarrollo de la forma en que esta tabla se manejaría y básicamente, digamos, eso sería de mi parte en la presentación. O sea, lo que estamos es tratando de explicar la forma de internacionalización y resumo, una visión de recursos y una visión de instituciones, una cadena de valor que va a ser retada por una economía circular y una forma de incorporación al mercado, de crecimiento que tiene tres variables: crecimiento, innovación y financiamiento, y finalmente esto último que es la estrategia de internacionalización, ya sea en mercados extranjeros afuera o permanecer en el mercado local. ¿Preguntas o comentarios a partir de este momento? Para entrar a ver rápidamente los casos. Chicos y chicas, adelante. Profe, a mí en lo personal me llamó la atención cuando se mencionaba en la parte del crecimiento de las empresas. En cierta ocasión tuve la oportunidad de leer a Michael Porter y él decía que una de las trampas al pensamiento estratégico de las empresas es precisamente eso, creer que si yo soy de primero, ¿verdad? Entre más vendo, soy más rentable, porque no precisamente es así. Hay empresas que son mucho más pequeñas y de igual forma son mucho más rentables. Sí, hay que tener mucho cuidado, por eso te digo, con el tema de las ventas, ¿verdad? En los planes que hacemos para el primero o segundo año de actividad del emprendimiento, tenemos que ser muy arriesgados, pero también no pensar que, como lo dijo, creo que fue, yo no sé si fue Carlos Blair o fue el otro invitado al otro curso, que dijo, bueno, prepárense para tener 2 años de sequía. Es decir, yo voy a invertir $2 millones y voy a tener cero utilidades. Entonces, el ser pequeño, ahí hay un ejemplo también en el capítulo sobre cómo algunas empresas de la industria militar compiten con las grandes corporaciones. O sea, ¿cómo puedo yo competir con la Pozuelo? Ahora que estábamos hablando de la Pozuelo. Si yo soy un artesano, un panadero artesano, ¿puedo competir con la Pozuelo? Pues claro que sí, puede ser que tenga que sea innovador en un determinado segmento del mercado y yo puedo ofrecerle al público tal vez un producto más de mejor sabor, porque ya no es tan industrial, es algo más horneado y yo puedo hacer un producto que tenga, digamos, esas características y soy más pequeño y puedo darme el taco de que compito, de que a la hora que la persona va al estante escoge mi galleta y no la Pozuelo, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el tamaño y estamos hablando de que la mayoría de corporaciones empezaron con un tamaño pequeño. Recordemos cómo empezó McDonald's, cómo empezó la Coca-Cola, cómo empezó Sherwin Williams, las pinturas, cómo empezó, digamos, vamos a ver, Intel. Siempre hay digamos, el esquema se vuelve a repetir y repetir y repetir
de ese crecimiento hacia una empresa que sea global. Qué bueno que viste aporte. ¿Lo viste personalmente? No, hemos estado analizando en otro curso varios capítulos de él, entonces sí es bastante interesante. Ok. No sé si hay algún otro comentario de alguno de los compañeros o compañeras. Bueno, vamos a entrar rápidamente al caso del capítulo 9, que creo que se los envié adicionalmente. Tiene que ver con el caso el fracaso empresarial. No lo dijo Blair, pero lo dijo Masi Devoto en su presentación. Yo he quebrado empresas, pero ya me perdoné. Es decir, yo personalmente, el profesor que está aquí presente, ha quebrado. Y también me perdoné. O sea que no todo lo que uno hace es exitoso. Pero ¿qué queda? Queda un aprendizaje. Entonces el caso, no sé si lo podemos como rápidamente comentar, ¿verdad? Se refiere en la imposibilidad de predecir cuáles de esos emprendimientos se van a hundir, van a resultar o no van a resultar. Y si, digamos, la quiebra de emprendedores es buena o mala para la sociedad. Habla de algunos países donde las leyes, o sea, donde precisamente las instituciones son muy incriminatorias. Inclusive habla del caso de Italia, donde era un delito, un crimen, quebrar. Como también habla de que en los Estados Unidos se facilita, es el país que más opciones da para la quiebra. Entonces, esto, como el 70% fracasa, ya eso es una conclusión que hemos llevado, ¿cómo vamos a dedicarnos solo al 30% exitoso? Tenemos que ver qué hacemos con el 70%. Y ese 70% tenemos que revisar cuáles son las oportunidades y, digamos, las regulaciones que hay para la quiebra. Si la quiebra es una quiebra en donde la persona tiene oportunidad de pagar la deuda, de pagarle a los empleados, de hacerle las negociaciones, o si sencillamente se convierte en un criminal, se convierte en una persona empobrecida, incapaz en la cárcel, incapaz de pagarle un 5 a sus acreedores, o si existen formas de salida para el tipo de quiebra. Yo no sé si podemos hacer alguna que pueda hacer comentario sobre el caso y procedemos a contestar las 3 preguntas, si les parece. Tenemos poco público, solo se presentó Laura, Gary, Ariana, Mónica y Fabiola. Y por ahí estuvo Janie. Pero no veo a nadie más. ¿Qué pasó? No resultó mucho la clase virtual, ¿no? ¿Algún comentario? Profe, Laura. hay compañeros que dicen que están atrapados en una presa, que viajan hasta San José. Pero sí sabían que no había clases hoy. Sí, ellos sí sabían, solamente que se han Pero tardado trasladándose. Ok. Bueno, ustedes podrían comentarles también. ¿Qué Profe, yo tengo opinión? un comentario. Dale. Me parece muy interesante porque mencionaba que a pesar de que muchas empresas fracasan, a raíz de esos fracasos también salen grandes cosas o puede resurgir la empresa en sí. O sea, que quiere decir de que no es del todo malo fracasar, siempre y cuando usted tenga como una solución o un aprendizaje para poder revertir ese fracaso. Y creo que es una de las cosas que me parece muy interesante porque muchas veces, tal vez digamos que la empresa quiebra y uno dice, bueno, ya lo perdí todo, no tengo otra alternativa, no tengo otra opción y no sigue como buscando una solución para resolver ese problema o preguntarse, bueno, ¿por qué motivo fue que mi empresa tal vez llegó a la quiebra? ¿Qué hice mal? ¿Qué debo mejorar? Y si debo de innovar incluso para poder meterme nuevamente en el mercado. Claro. Bueno, y la experiencia, como dicen, en un párrafo dice,
Los emprendedores fracasados han acumulado una gran cantidad de experiencia y lecciones sobre cómo evitar los errores. Entonces, ¿cómo poder capturar el fracaso para el éxito? Que puede ser hasta un negocio. O sea, a mí se me ocurre, después de haber leído este caso, que uno podría tener una consultoría digamos, para fracasados, o una consultoría para perdedores, entre comillas, ¿verdad? Precisamente para que esos emprendedores que no tuvieron éxito puedan enseñar a los otros y puedan ser consultores del fracaso, ¿verdad? Es decir, no necesariamente van a quedarse sin empleo. Una de las cosas, de los datos que habría que verificarlo en otros países, es que dice que en Estados Unidos el 50% de las empresas, o sea, el 50% del 70% se vuelve a levantar. Profe, El 50% del 70% se vuelve a levantar. Dale. a mí también, bueno, Abigail Vargas, yo estoy aquí, pero no me mencionó, no sé si no le aparecen todos los Ay, es estados. que, mira, no me están a pasar, mira, qué curioso, tal vez, disculpen, tal vez no los estoy viendo a todos. No me sale, no me Bueno, sale. sí, con respecto a eso que usted acaba de decir, a mí también me parece interesante eso, que como hay muchas empresas que han fracasado, ha generado esa tendencia antifracaso. Entonces, todos los empresarios se han obsesionado por mejorar y llegar a esa tendencia antifracaso para poder tener el éxito en sus negocios. Sí, entonces, a mí me parece que eso es un tema de primera línea, o sea, el tema de cómo poder nosotros, que somos estudiosos del emprendedurismo, porque el curso es eso, gerencia estratégica desde el emprendedurismo, tenemos la obligación de tomar en cuenta al 70% que no es exitoso. Y ese es un tema que tenemos que desarrollar más, porque no podemos quedarnos con el Profe, sueño. de hecho, Sí, dale. eso que usted decía de que, por ejemplo, hacer algún tipo de consultoría para fracasados o algo así, Sí, me parece como una idea muy buena porque al final de cuentas depende mucho de la forma en la que lo vean las personas que fracasan, porque hay muchos que es como, pucha, me fue mal en X negocio o no sé, y no quieren volver a inventar nada o innovar en algo porque sienten que siempre les va a ir mal y me salí, creo. no, no, estás bien. Entonces, ok, entonces creo que sí es como una buena opción buscar la forma de alentar a esas personas para que no se queden como solamente fracasé y no puedo intentar hacer nada más, sino que busquen también la forma de seguir innovando y no quedarse en un único fracaso, sino manejar esa experiencia en algo bueno. Sí, que la Claro, misma necesidad crean ellos, porque muchas personas dicen, ah, no, mira, esta persona fracasó en tal empresa, no voy a creer en él, y no necesariamente, a veces hasta funciona como experiencia. claro. Ah, mira, disculpen algunos que no los he mencionado, pero ya veo la lista completa. Está Samantha, Paula, Pamela, Mónica, Katie, Catherine León, Jennifer Cruz, Gary, Fabiola, Cristina, Ariana, Abigail, Glenda, Laura. O sea, tenemos como 15 participantes y yo creí que éramos como 6 nada más. O sea, eso es muy bueno. Es que la pantalla no me daba a todos, pero ahora sí ya lo tengo. Los tengo a todos aquí. Ok. Bien, entonces vamos a proceder rápidamente a ver las tres preguntas. Dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las leyes de quiebra amigables con el emprendedor? Ventajas y desventajas de las reglas de quiebra amigables. O sea, si tenemos un país donde eh, la política no es criminalizar al que quiebra, sino más bien llamarlo, asesorarlo, darle oportunidad, buscar cómo hace su acto de reconocimiento de los errores, y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Podríamos comentar un poquito al respecto. Profe, creo que una ventaja es lo que hemos mencionado, la experiencia, porque a raíz de esa experiencia se pueden buscar soluciones ganadoras Uh-huh. y a través de esa solución poder desarrollar la economía. Y uno podría llevar a un emprendedor que fracasó a donde otro que está en el mismo negocio y decirle, mira, la ruta, estás tomando una ruta equivocada porque es la misma del que fracasó, ¿verdad? Pero también podría ser una desventaja, porque ¿qué pasa si ese fracasado, yo le digo fracasado, tal vez no es la palabra, ese emprendedor, digamos, que no fue exitoso,
llega a contaminar de una mala vibra al emprendedor que está tratando de hacer su negocio. Digamos que habría que identificar muy bien cuál fue el motivo del fracaso, ¿verdad? Porque podría influenciarlo negativamente también. A mí me dice, Profe, si usted pasa por ahí, ¿sí? perdón, continúe. Dale, Fabi. Ok, es que digamos, yo también pensaba que como algo, como una ventaja de eso, podría ser también que a raíz de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hacer ¿cómo se llama esto? Ayudar a esas personas de que fracasaron, podría ser también ventajas para ellos para colocarse competitivamente, digamos, le da una herramienta más para enfrentarse a los mercados que una vez lo hicieron hundirse. Correcto. Y poder levantarse, ¿no? Es así. Correcto. Okay. Y luego vamos con la otra pregunta. ¿Por qué las leyes de quiebra se convierten en una barrera de salida para una empresa con espíritu emprendedor? ¿Y por qué se convierten en una barrera de entrada? Eso está como en la literatura. O sea, ¿por qué las leyes impiden y también tienen una forma de ayudar a entrar en el mercado? No sé si hay alguna reflexión sobre esa pregunta. Profe, considero que lo que mencionaban ahí de ser una barrera de entrada en ocasiones es porque son muy severas, muy crueles. Entonces, puede que entrar una persona, fracasara, entonces iba a estar pensando, pucha, tengo que pagar algo exorbitantemente grande por muchos años, no puedo pagarlo, puedo llegar a la cárcel, o incluso mencionaba que en Japón habían personas que se suicidaban por no poder pagar esas cosas. Es muy común. Es muy común en la cultura japonesa el suicidio ante el fracaso empresarial. Sí, correcto. Yo diría que puede ser una forma digamos, de entrada. Eh, digamos, lo que dice es por qué las leyes de quiebra se convierten en una barrera. Porque bueno, si son muy duras, lógicamente yo no voy a animarme al riesgo. O sea, es parte de, digamos, aparte de que tengo el riesgo empresarial del espíritu emprendedor, tengo que tener el riesgo legal de que si fracaso me van a meter a la cárcel, ¿verdad? Pero por otro lado, eh, puede tener una buena, si son amigables, pueden tener una buena función de rescate, tanto del que fracasó como del que está en el negocio y podría fracasar si no, digamos, cambia algunas cosas. Considero, profe, también que esas leyes deberían de ser como relativamente amigables y a la vez también como un poco estrictas, porque qué pasa que sean tan amigables que ayudan a las personas unas 1500 veces a ingresar y están apoyándolos y dándoles financiamiento y esas cosas, puede que las personas lleguen y sea como, no me importa, puedo caer 1000 veces, que igual me van a levantar, me van a dar el efectivo, me van a dar todo lo que ocupe, y al final se van a terminar aprovechando de esas cosas. Sí, tiene que tener sus propias regulaciones. Es como el caso que funciona lo oí mucho en Canadá, el seguro de desempleo, digamos, hablando de otro tema, pero que tiene que ver, si estás desempleado, aplicas a un seguro que te paga un salario, ¿verdad?, estándar, de acuerdo a tu capacidad. Pero si lógicamente me convierto en un vago que no trabaja nunca y empiezo un trabajo, lo termino, sé que tengo el seguro de desempleo y que no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tiene que tener como unas reglas de rescate como por una única vez, ¿verdad? No hacer de esto una costumbre, ¿verdad? Estar fracasando varias veces, digamos, no sé. Habría que revisar esa parte. Ok. Yo no sé si hay un comentario final sobre este caso, sobre el capítulo, sobre estos capítulos, el 9 y el 10, y si hay algún comentario general para pasar al caso al otro caso. Creo que no.
Ok, entonces vamos a pasar. No, profe, yo sí tengo un comentario. Digamos, Fabi. me parece muy interesante eso que usted decía, porque creo que, perdón, reiterando, creo que es en la filmina número 7, que hablaba sobre el crecimiento, la innovación y el financiamiento. Creo que, incluyéndome, no sé, mis compañeros, ¿verdad? Yo hubiera pensado que el crecimiento siempre iba a estar tomado de la mano de las utilidades que yo voy a generar en mi negocio, y que la innovación siempre iba a estar tomado de la mano de aquella tecnología, pero usted nos viene a dar un cambio rotundo donde dice que el crecimiento no es solo vender y que la innovación es más bien aquella gestión, aquella capacitación que se puede dar, es algo como dentro de las propias políticas internas de una empresa y darles otra visión, otro rumbo. Es correcto. Sí, eso es un tema. Pienso que en las escuelas de administración de negocios de algunas universidades públicas, el lenguaje que se maneja es precisamente ese, de las ventas, de la tecnología pasiva, es decir, tenemos una computadora de última tecnología. Es más, se ve poco el recurso humano. Vea que yo he insistido mucho que el recurso, el talento humano debe ser aprovechado. Es decir, la empresa no necesariamente tiene que recortar ante una crisis. Hay opciones de reintegrar, de reordenar, de gestionar diferente. Entonces, efectivamente, el crecimiento no es solo ventas. El crecimiento tiene que ver con eficiencias en la utilización de los recursos. O sea, si yo soy eficiente y yo puedo, lo digo inclusive por experiencia personal. Por ejemplo, yo empecé a tratar de reducir mi tiempo de trabajo el día viernes, hace ya muchos años. O sea, no es que no trabajo, sino que lo dedico a otras cosas que me resultan más llenadoras y más ¿verdad? Relajadas, que me permiten ser más eficiente yo. Entonces, si yo soy más eficiente, yo estoy creciendo. Entonces el viernes es un día que yo trato de reducir al máximo ciertas cosas y claro, fin de semana, posiblemente sábado sí trabajo más, pero digamos cosas que sean rewarding, que sean de estímulo, ¿verdad? Entonces la empresa, igual funciona la empresa, no necesariamente tengo que matarme por las ventas. Yo tengo que tener buenos resultados, pero puede ser que con las mismas ventas puedas crecer más, con las mismas ventas, inclusive con menos, si soy más eficiente. Pongo el ejemplo del ejercicio. Muchas veces la gente está súper preocupada por el peso y empieza a hacer ejercicio y no logra reducir el peso, sigue pesando 75 kilos. ¿Por qué? Porque aumentó masa muscular. Entonces el tema no es necesariamente la reducción, es decir, el peso es una forma de medir, es un indicador, pero esa persona puede ser que esté pesando lo mismo, pero ya no tiene la grasa que tenía, tiene masa muscular. Igual pasa con los negocios. Hay negocios en donde vos lo que tenés que hacer es un ejercicio, un fitness del negocio que te permita, digamos, de alguna manera estar en mejor forma, aunque el peso sea el mismo. Yo no sé si tal vez es un ejemplo que podría servir para comprender el concepto de crecimiento. Ok, no sé, Fabi. No, sí, profe, me queda claro. Y ese ejemplo que usted da es vacilón, porque, digamos, ¿cuánta razón hay? Usted ve a veces una persona que se está matando por hacer ejercicio, para adelgazarse, y en realidad nunca baja del peso porque lo que está ganando, como dice usted, es más muscular. Claro, y la frustración es de que no bajo de peso, y realmente no, ese no es el tema. Es igual con las ventas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque generalmente en los cuadros te presentan, hay muchos empleados que son castigados por no vender. Y me parece que es una mala gerencia, esa es una mala gerencia, porque puede ser que ese empleado esté en un área que sea más eficiente en otra. Entonces no necesariamente Profe, tenés que no vendió, ¿verdad? Sí. bueno, Anda. usted indica que al final no es un factor determinante las ventas,
pero al reducir costos siempre va a haber un mayor margen de utilidades, de ganancias. Ujú. Correcto. Sí, entonces no sí, por supuesto que no les estoy diciendo que no vendan, pero que tengamos cuidado con, porque puede ser que yo exija más ventas y más ventas sobre ineficiencias, ¿verdad? Entonces no estoy resolviendo el problema. Yo prefiero, vean, pongo otro ejemplo, tal vez que tiene que ver con otra cosa. Ante el problema de las presas que sufrimos todos, lo que se nos ocurre es más carreteras, y eso es un error. Lo que tiene que ocurrírsenos es modos de movilidad diferentes. Entonces, igual pasa con las ventas. Las ventas, yo me obsesiono por las ventas y hago una curva de crecimiento ascendente de las ventas del año 2020. Tengo que llegar a 5 millones de ventas. Y claro, eso está bien como meta, pero veamos un poco qué está montado debajo de esas ventas. Yo puedo mantenerme con las mismas ventas, puedo reducir las ventas, puedo cambiar los números siempre y cuando tenga más eficiencias en mi empresa y no necesariamente mantener las ineficiencias y tener los resultados. O sea, puede ser que esas ineficiencias me den ventas todavía, pero son muy caros. Puede ser que pueda hacer reducir costos y ser más eficiente, y en eso tener un crecimiento de las utilidades. Por eso en la cadena de valor están las utilidades al final. Yo veré si lo hago con las mismas ventas o con menos o con más. Ok, excelente, Glenda. Voy a ir rápidamente. Yo no sé si tuvieron oportunidad de ver el caso de cierre de David Webb, que más que todo lo meto porque vamos a estar hablando de gobierno corporativo y es como una antesala de cómo este individuo, digamos, empezó a optar por los pequeños accionistas, metió un poquito de acciones en la mayoría de empresas, de las principales empresas de la bolsa de Hong Kong, y luego pues ha luchado como activista por los pequeños accionistas y de cómo es importante verlo como parte del gobierno corporativo que vamos a ver más adelante. Tal vez, o sea, si alguno o alguno quisiera como ir respondiendo a las preguntas de una vez, digamos, o comentar sobre, dice, cuál es el principal tipo de conflicto en el gobierno corporativo de Hong Kong, por qué parecen ineficaces las leyes y regulaciones británicas adoptadas. Bueno, recordemos que Hong Kong era un protectorado y ahora es una zona de China, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de Webb? ¿Por qué no hay muchos accionistas minoritarios como él en Hong Kong que participen activamente en el gobierno corporativo? Y si usted fuera Webb, ¿qué recomendaría para retomar el gobierno corporativo de Hong Kong, Asia y las economías emergentes en general? Quisiera como comentarios sobre esas preguntas y sobre este señor. Profe, Sí, Laura. a mí me llamó mucho la atención que él mencionaba que, bueno, en Hong Kong las mayorías de las empresas nombran a los directores y, digamos, lo hacen de manera precipitada. Entonces, como que todas las decisiones, ¿verdad?, más importantes de la empresa las tiene esa persona. Y los minoristas, digamos, no tienen tanta participación. Y yo pienso que a veces, como dejar las decisiones de la empresa en manos de una sola persona, tal vez no es la mejor idea. Sí, Laura, muy importante. Una de las cosas que sucede en las empresas PYME, que casi siempre son familiares, es que les da miedo incorporar, digamos, en junta directiva a un miembro externo. Yo he trabajado mucho con empresas familiares, no tanto en Costa Rica, mucho en Honduras. Empresas familiares donde el primer trabajo que hay que hacer es hablar con el fundador. Y el fundador, digamos, no quiere cambios, y está una cosa que se llama el protocolo familiar, que es como una especie de escritura
que es para ver el plan de retiro, el plan de sucesión, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si ese señor se muere? Ese señor fundó la empresa, es un señor todavía sano, es el que maneja todo, tiene sus hijos trabajando ahí, la empresa ha estado exitosa, está en el mercado, pero resulta que el señor puede morir. ¿Qué pasa si ese señor de pronto tiene un infarto? ¿Cómo queda la sucesión? ¿Cómo quedan las decisiones de la empresa? ¿Quién asume? Va a haber conflicto de los hijos, entre ellos, las esposas de los hijos, la mamá, la esposa del señor, algún empleado que ha sido líder y que se veía ya como dueño de la empresa. Todos esos conflictos se tienen que evitar a través de unas reglas previamente establecidas. Una de las cosas que se dice en ese campo es que el fundador la funda, la segunda generación la disfruta y la tercera generación la funde, porque generalmente ya los nietos son ricos, son chiquillos lindos, de hijos del abuelo, nietos del abuelo que fue el que creó la empresa, se acostumbraron a vivir bien y muchas veces lo que hacen es fundir la empresa, o sea, empiezan a gastar y gastar, tienen unos niveles de vida muy altos y lógicamente no se dio una nueva etapa de innovación, siguieron con lo mismo y todo el mundo viviendo de la empresa. Entonces es importante ese tema que me parece que es parte de la discusión. Laura, no sé qué te parece a vos. Sí, profe, de hecho que eso es muy cierto, digamos. Uno no puede pretender que todas las decisiones o todo el conocimiento se vayan con una persona que, como dice usted, el día de mañana puede fallecer y entonces deja a la empresa a la deriva y sus hijos o los sucesores no saben cómo reaccionar en ese momento porque nunca tuvieron ese poder de decisión, entonces no van a saber de qué forma actuar. Correcto. ¿Alguna otra, no sé, algún otro comentario? Veo a gente muy callada. Cristina, Daniela, ya Glenda habló, Karin, Laura ya habló, Mónica. No sé, alguien que quiera comunicarse por acá. Hola, sin miedo. Gary. ¿Quién más? Se quedaron con el mute y no estaban poniendo atención. ¿Algunos otros comentarios finales sobre las preguntas de David Webb? Me gustaría. Katie. Hola. Bueno, chicos, parece que no hay más participaciones. Parece que no. ¿Algún comentario final de alguien? ¿Me escuchan todavía? Ok. Bueno, vamos a quedar acá. Porque veo que no veo muchos comentarios. Espero que este tema, por lo menos en esta hora y 10 minutos que hemos tenido, haya sido interesante. Ahí está la literatura, los capítulos tienen varios casos, esa es la ventaja de este libro. Tienen un caso de cierre, tienen un caso intermedio, cada uno de los capítulos, y el libro está completo. No sé, pregunto sobre la próxima clase, si tenemos ya exposición de algún grupo, ¿quién sería? Profe, en mi grupo me parece que a nosotros nos toca exponer. ¿Sobre? Es sobre lo de la industria del plástico. Bueno, la nueva ley para el plástico. Ok, y el siguiente lunes, no me digan que es lunes santo. Bueno, profe, no sé quién será para el siguiente, pero usted sí nos había indicado. En el caso de China, sería para después de Semana Santa, el lunes después de Semana Santa. Ok, lunes después de Semana Santa. Y el cambio climático es para el 22 de abril. El 22 de abril, cambio climático, el lunes después de Semana Santa, China.
y la próxima clase lunes plástico. Ok. Listo, chicos. Entonces, yo les agradezco mucho la atención y la verdad es que tuvimos una buena participación, aunque algunos no participaron, pero les agradezco a quienes participaron. Aquí he tomado notas. Muchísimas gracias. Profe, antes de terminar la clase, Dale, perdón, dale. usted, recuerdo que había dicho, yo le había entregado una noticia, sin embargo usted dijo que quería hablar con nosotros porque había pasado un problema con las noticias. No sé si lo quisiera decir ahorita. No, que yo cometí el error de no, tal vez el día que tenían ya noticias, nadie me dijo, y yo creo que tenían varias. El error fue mío, el error fue no haber dicho que si había noticias. Entonces, no sé si tenés alguna noticia pendiente, la podemos recibir de una vez. Es que yo le había entregado a usted una tarea, bueno, una noticia con respecto a eso, que era que, digamos, la aplicación de Google Maps estaba tirando a ser más una tendencia a redes sociales. Y eso yo lo complementaba con lo que hablaba sobre el proyecto mío, que era hacer una empresa agrícola normal, convencional, a una ecoturística, a una empresa ecoturística. Entonces, digamos, ya Google Maps lo que hace en su aplicación como red social sería que estuviera disponible para todos sus usuarios día y hora en que haya algún evento. Asimismo, digamos, como utilizamos tanto esta aplicación para dirigirnos a cualquier otro lugar, tenemos más ferias, más reuniones, más conversatorios que uno se podría dar cuenta al respecto si se le da el uso correcto. Sin embargo, esta aplicación todavía no está siendo utilizada globalmente. Es como una prueba piloto que está haciendo Google Maps. Ajá. ¿Cómo se llama? Sinceramente, no recuerdo ahorita, pero así decía la noticia. ¿Y cuál es tu comentario? ¿Te parece a mí me parece, digamos, vacilona porque cómo está transformándose una aplicación que normalmente la utilizamos nada más para localizaciones, para direcciones exactas. Y con esto, a la empresa, por ejemplo, al proyecto que yo tengo le podría funcionar porque serían aquellas personas que estarían trasladándose, qué sé yo, al sector de San Vito, y entonces podrían darse una vuelta por ahí, podrían conocer de sus productos, podrían hacer la caminata, que sería de cuenta cuál es el proceso y todo eso, y hacerlo más, no más como fijo en que es una planta que realiza miel a partir de la caña de dulce. Entonces, siento que viene siendo en pro también de aquellas pequeñas empresas, de las pymes. Muy buen punto. Sí me habías entregado, sí cierto, me habías entregado el documento. Sí. Pero no, todo queda documentado que entregaste tu noticia. Ok, y perfecto. Invito a que me traigan noticias en la próxima clase también. Podemos ver 2 o 3 que las tengan listas. Excelente. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. El tema es un tema muy, muy retador porque es el tema de las quiebras, es el tema del crecimiento de la empresa, es el tema de cómo tengo que saber identificar lo que es una cadena de valor, que tengo que ver, no entrar a lo loco, sino ver cuándo se trata de recursos y cuándo se trata de valores, de recursos y cuándo se trata de instituciones. Me parece que ese esquema te ayuda muchísimo. Así es que muchísimas gracias. Más bien agradecido por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Quienes quieran participar. Gracias, profe. El próximo jueves a las 6 de la tarde vamos a estar ahí. No es la misma aula, pero es por ahí. Va a estar un invitado que es Esteban Gracias. Él va a estar el jueves y va a estar no el lunes siguiente, sino en otro lunes. Pero quienes quieran adelantar un poco la conferencia de Esteban Gracias pueden hacerse presentes en la otra clase del curso, que es el jueves. ¿Puedes a qué hora, perdón, profe? A las 6 de la tarde. Pueden llegar, me avisan, eso sí, para ver cuántos son nuevos y de una vez entonces ya tendrían esa conferencia. ¿Ok? Profe. Dale. Una consulta, bueno, más bien tipo recordatorio.
con las compañeras estábamos planeando, ¿verdad? Llevar una invitada para lo que es nuestro tema. Es correcto. Ajá, entonces para que lo tenga presente El y próximo jueves, ¿verdad? el próximo El lunes. próximo lunes, perdón, el próximo lunes. Ajá. Sí, para sacar el tiempo que no se nos, sí, que no se nos complique. Una hora, habíamos dicho que era suficiente. Sí, para una hora. Lo que sí me gustaría saber es si la exposición será al inicio de la clase o más bien como al final, como para darle a la invitada una hora, ¿verdad? Como para que ella llegue y no tenga que quedarse ahí mucho tiempo. No, como tenemos dos invitados, lo que puedo hacer es decirle a Esteban que llegue un poquito más tarde, que llegue a las 6:30, 6:45 ya al final, y que entonces empezamos con la invitada de ustedes. Ah, muy bien, está bien, muchísimas gracias entonces. Está bien. Hasta luego, Bueno, profe. gracias a todos y Bye, todas. profe. Bye bye.